Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4, 9 al 18 y 20. En aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalía reinó en el país. El año 7, el sacerdote Jehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoiada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey, que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre. A los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo, que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Jehoiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoiada renovó la alianza entre el Señor y el rey y el pueblo, por lo cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoiada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 131 y el responsorio es:
Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñe, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó. Será mi casa. Aquí haré renacer el poder de David, y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema. Ignominia daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 6, versículos 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el mojo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el mojo los destruyen. Ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, qué negra será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer terminamos leyendo del ciclo de Elías y se nos introdujo ya al sucesor de Elías con el profeta Eliseo. Y después leímos de este bello cántico de Eclesiástico sobre el personaje de Elías. Pues ahora en el segundo libro de Reyes nos vamos hacia el reinado del sur de Judá. El ciclo de lectura sobre Elías y Eliseo pertenecen al reinado del norte, que tiene su sede en Samaria. Así que la lectura de hoy tiene lugar en el reinado del sur, en Judá, donde la hija de Ahab y Jezabel, la hija se llama Atalia, se ha casado con uno de los hijos del rey de Judá y ahora es el personaje central de lo que se narra hoy, de cómo esta mujer, Atalia, hija de Jezabel, pues después de que se entera que su hijo ha muerto, decide matar a toda la descendencia, o sea, decide matar a sus propios nietos para usurpar el gobierno y el reinado. Es una de las partes de la historia de la monarquía, tanto del norte como del sur, donde se ven uno de los peores tiempos sangrientos y también pues de sed y hambre por el poder, en este caso por una mujer. Atalia es la única mujer entre reyes y tristemente pues es uno de los peores ejemplos de abuso del poder y de usurpación del reinado. Dice la lectura: Por aquel entonces Atalia, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Nuevamente, Atalia es hija de Ahab y la reina Jezabel. Recordamos que Jezabel no era judía, venía del territorio pegado al mar Mediterráneo, de las ciudades entre las ciudades de Sidón y Tiro. Y
ella se casó con Ahab y introdujo el culto al dios Baal. Y después su hija Atalia se casó con uno de los hijos del rey de Judá, y es ahí como ella ahora la encontramos en Jerusalén, que también ha introducido el culto a Baal en la capital de Judá, en Jerusalén. Y ha construido un templo para disminuir la influencia del templo en Jerusalén. Así que después de que se entera de que su hijo Ocosías ha muerto, ella decide matar a toda la descendencia de su hijo, que son sus nietos. Pero entre ellos, una hermana de su esposo, Joram, decide salvar a uno de los nietos. Dice, pero Jeoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y los sacó a escondidas de entre los hijos del rey cuando los estaban asesinando para ocultarlo de Atalía. Así que Jeoseba es hija de Joram y hermana de Ocosías, hijo de Atalia. Y entre la matanza que está llevando a cabo la abuela, pues esta salva a uno de sus nietos de Atalía, llamado Joás, y va y lo esconde en el templo de Jerusalén, en la vivienda de los siervos del templo. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalía reinó en el país. Hemos de notar que mientras Atalía reina pues violentamente bajo el reinado de Judá, este niño que fue salvado pues crece en el templo, y podemos imaginar que creciendo en el templo pues está siendo alimentado por toda la tradición, por todo el culto que se lleva a cabo en el templo de Jerusalén. Y esto será parte de la reforma que este niño traerá cuando asuma el poder, que purificará el culto a Yahvé, el Dios de Israel, y purificará también los otros cultos que Jezabel y por tanto la hija Atalia han introducido al reinado de Judá. Dice, el año 7, el sacerdote Jehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró el hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Ahora, ¿por qué es significante estos detalles que nos da el segundo libro de Reyes? Porque recordamos la promesa que Dios hizo a David, que si su descendencia se mantenía fiel a la alianza, pues siempre habría uno de su descendencia que reinara sobre Jerusalén, sobre el reino de Judá. Y por eso, cuando la reina Atalía atentó matar a toda la descendencia de su hijo, pues quería deshacerse del linaje davídico, en lo cual está fundado la promesa que Dios hizo a David, ¿no? Así que la hermana del rey que murió, hijo de Atalía, es instrumento de Dios para salvar a este único nieto de Atalía, Joás, para que la promesa de Dios continúe por medio del linaje de David, que después llegará hasta Jesús, nuestro Salvador. Ahora, el sacerdote Jehoiada, en el séptimo año manda llamar a los oficiales del ejército. ¿Y quiénes eran estos oficiales? Estos oficiales eran parte de la guardia personal que David había contratado para que cuidara su casa y su familia. Y estos del ejército y oficiales pues habían hecho un juramento para mantener y para proteger la línea davídica.
Así que no es ningún accidente el por qué el sacerdote Jehoiada manda llamar a estos oficiales, porque ya tienen una larga historia de proteger la línea davídica. Así que les mostró el hijo, el único que se había salvado, y entonces ellos vuelven otra vez a comprometerse a proteger el linaje de David, puesto que ellos pensaban que ya el linaje de David, de la casa de David, ya había terminado con la matanza que la abuela llevó a cabo. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado y terminaban su guardia el sábado. Y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Quizás estas fueran las armas que David presentó como ofrenda al Señor, y que ahora el sacerdote se las entrega a los oficiales y a los guardias que protegerán a este niño, el único que se logró salvar de la matanza de la abuela. Cuando los soldados de la guardia con las armas en la mano se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoiada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Así que a la edad de 7 años, este único nieto de Atalia es ungido y es nombrado rey. Y ahora es cuando la abuela se entera, la abuela Atalia, escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado según la costumbre, y los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Esta alegría pues manifiesta en cierta manera el regreso del culto al rey, al Dios de Israel, puesto que la reina Atalia había introducido el culto a Baal, lo cual dividía el corazón del pueblo de Israel. Así que aquí vemos los comienzos de la restauración de la casa de David en el trono de Judá. El sacerdote Jehoiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Así que con esto matan a la abuela de este niño que ahora con 7 años es ungido como rey de Jerusalén. Y el sacerdote, pues en nombre de este niño, empieza la renovación y la purificación tanto de la ciudad como del templo. Y esta renovación lleva a cabo un nuevo compromiso, en cierta manera una renovación de la alianza del pueblo con Dios y también del rey con el pueblo. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal, lo destrozaron, destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. Aquí está la purificación del culto a Baal que fue introducido por Atalía, hija de Jezabel, en Jerusalén. El sacerdote Jehoiada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Así que aquí tenemos una de las escenas quizás más oscuras de la historia real de los reinados del norte y del sur, con la usurpación del poder y del reinado de Judá por parte de Atalía, que después de que muere su hijo, pues usurpa el poder y se deshace de toda la descendencia de su hijo para quedarse ella con el poder. Y nuevamente esta escena es importante porque aquí peligraba la descendencia de la casa de David, que nos traerá el Mesías.
si todos los nietos de Atalía hubieran sido asesinados por ella, pues entonces ahí había puesto fin a la casa y al linaje de David, y por tanto la promesa de Dios hubiera sido interrumpida. Pero por la acción de la esposa del sacerdote, que se llama Jehoseba, quien rescata al único nieto, al único hijo de Acosías, para salvarlo y después llevárselo al templo, y ahí es en el templo donde crece este niño, que será la esperanza de Israel, la esperanza de la renovación del culto al Dios de Israel. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene del capítulo 6 de Mateos, versículos 19 al 23. Nuevamente estamos aún dentro del bello sermón de la montaña, donde Jesús, entre el capítulo 5 y finales del 7, pues nos deja ahí plasmado el corazón y centro de su evangelio. Aquí ahora se nos presenta la necesidad de que el discípulo tiene que tener bien claro su compromiso con Dios, de que no puede vivir con un corazón dividido, ¿no? De que debe tener su corazón y sus ojos bien plantados en aquel que lo ha creado, aquel que lo sostiene, aquel que lo llama. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el mojo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Uno pensaría que aquí Jesús estaría hablando a ricos, a gente que tiene pues tesoros y posesiones en abundancia para esconderlas, ¿no? Pero no, la mayoría de sus discípulos son pobres, son trabajadores. Quizás si alguno tenía, digamos, acumulación de dinero, sería Mateo, que fue recaudador de impuestos. Pero la mayoría de ellos eran trabajadores sencillos, pescadores, varios de ellos, ¿no? Así que, ¿es esto solamente dirigido a ricos? No, no es dirigido solamente a ricos, porque este problema de acumulación de bienes tiene que ver más con en qué uno pone su confianza. Si la pone en Dios o la pone en la acumulación o en el materialismo, ¿no? Y este problema es un problema tanto del rico como del pobre, porque hasta aún el más pobre puede dislocar a Dios del centro de su vida y poner simplemente, aún en su pobreza, un materialismo que se preocupa más por la acumulación, aún en su pobreza, de cosas materiales, y en cual entorno busca definir su vida. Así que no solamente es un problema para el rico, también es un problema para toda persona que pues despoje del centro de su vida a Dios y ponga ahí a otro interés personal, ya sea riquezas, ya sean posesiones, ya sean cualquier otro tipo de Dios, de ídolo que quiera dividir nuestro corazón y quiera suplantar en el centro de nuestras vidas al Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Así que hasta el más rico como el más pobre tiene esta tentación, y estas palabras de Jesús van dirigidas a sus apóstoles, que en su mayoría son gente trabajadora o digamos gente pobre, ¿no? Dice: más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el mojo los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Aquí está el centro y corazón de la enseñanza. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el centro de tu vida? Si gira en torno a la ansiedad de acumular y proteger posesiones y dineros, o está en la confianza en Dios. Aquí el evangelista Mateo nos presenta 3 consecuencias
de el materialismo o de el desplazamiento de Dios del centro de nuestras vidas cuando ponemos la acumulación de tesoros, la acumulación de posesiones o cualquier otro atractivo o Dios que desplace a Dios de nuestras vidas. Y esto será pues que todo lo que acumulemos está expuesto a perderse. Y número 2, de que toda acumulación o toda otra fidelidad o atracción en nuestras vidas, pues compromete nuestra lealtad, ¿no? Si por una parte queremos ser fiel al Dios que en amor nos crea y en amor nos llama, pues y a la misma vez tenemos una preocupación constante por el materialismo, pues entonces vamos a vivir con un corazón dividido, ¿no? Y esta es otra de las consecuencias de no vivir con un corazón unido, de que nuestra lealtad está dividida. Ya Jesús, después de este evangelio de hoy, nos dirá de que no se pueden servir a dos maestros. O vas a odiar a uno y ser fiel a otro, o lo contrario, ¿no? Y esto es una realidad que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, de que cuando vivimos con un corazón dividido, con una lealtad dividida, es frustrante, es cansado, porque a últimas no puedes ser fiel a los dos. Y a últimas te va a frustrar, te va a gastar y terminarás con ninguno. El número 3, o sea, la consecuencia número 3 de vivir con un corazón dividido es de que el vivir con un corazón dividido produce ansiedad. A lo contrario, vivir con un corazón unido, con una esperanza y con los ojos puestos en el Señor, pues esto promueve el sentido de paz y armonía, porque no hay nada ni nadie que nos pueda quitar la integridad de vida a la cual somos llamados en Dios y en Cristo. Y esa integridad de vida, ningún ladrón te la puede robar. Nadie puede entrar a tu casa y quitártela, porque es algo que tú llevas siempre contigo. Y número 2, el resultado positivo de esta unificación de corazón y de vida y de conciencia es de que no estás dividido. Sabes claramente qué es lo principal y lo fundamental de tu vida. Todo discípulo tiene que decidir cuál es el valor supremo de su vida. Y esto es lo que Jesús exige de sus discípulos y lo que también se nos exige de nosotros. ¿Cuál es el valor supremo de nuestras vidas? ¿En torno a qué gira nuestras vidas? Y el fruto número 3 de este sentido de unificación del corazón es de que produce paz. Produce paz en contraste de la ansiedad cuando vivimos con un corazón dividido, ¿no? Así que Jesús quiere que sus discípulos tengan claramente decidida su opción por la vida, en torno a qué van a girar sus vidas. Y Jesús les modela en sí mismo este sentido de lealtad, este sentido de vivir con un corazón unido, concentrado, fijo en aquel que lo ha llamado y que lo ha enviado. Y finalmente nos pone estas otras palabras, Jesús, esta imagen de los ojos, ¿no? Aquí hemos de entender que en aquel entonces los ojos eran entendidos como la ventana para el alma, ¿no? De que por los ojos el interior de la persona era iluminado. Y esto es como una imagen de que si los ojos están sanos, si los ojos están claros, pues entonces la luz en el interior es clara. Dice, tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Así que una buena visión significaba buena luz, una mala visión significaba mala vista y vivir en la oscuridad. El mensaje
Los ojos sanos, buena vista, se enfocan en lo que es importante. Tener ojos sanos, tener ojos cristalinos y transparentes es poder ver bien, enfocar bien y discernir bien a dónde y por dónde Dios nos llama, ¿no? Este es el sentido quizás muy sencillo de cómo entendían la vista y los ojos, ¿no? Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, qué negra no será tu propia oscuridad. Esto también lo trabaja mucho, este contraste entre la luz y la oscuridad, lo trabaja mucho el evangelista Juan, cuando habla de que todo lo que está relacionado con la luz está conectado con Dios, con Jesús, con el Espíritu, todo conectado con la oscuridad, está conectado con lo de abajo, con lo terrenal, con lo del mundo, pero el mundo en oposición al plan de salvación de Dios, ¿no? Así que es un contraste que los evangelistas utilizan mucho para hablarnos de lo que Dios en Jesucristo nos provee: luz, claridad, salud, vida eterna, y lo contrario, o sea, el rechazo de lo que Dios nos ofrece es oscuridad, rebeldía y rechazo de la vida eterna que Dios en Jesucristo nos ofrece. Pues muy interesante evangelio para hoy, que nos recuerdan al sentido de no solamente de salud, sino también de integridad de corazón y de unificación de lealtad en nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.